Conozcamos de inmediato el contexto histórico y cultural. Al hablar de literatura del barroco en Hispanoamérica, debemos ubicarnos en el comienzo del siglo XVII. Es importante mencionar que, en territorio colonial hispano no se dio la ruptura entre el Renacimiento y el Barroco, como en Europa. Por el contrario, los nacientes poetas tomaron elementos renacentistas y los incorporaron de manera gradual al nuevo movimiento. Tales son los casos de Ercilla y Balbuena, quienes no desecharon la bella lírica de origen italiana, popularizada en España por Garcilaso de la Vega. Aunque el barroco hispanoamericano es distinto al español, coinciden algunos elementos notables del movimiento, tales como el adorno excesivo, el empleo atrevido de muchas figuras literarias y el espíritu de desengaño, sin importar la presentación del género, llámese poesía, teatro o narrativa. Sin embargo, habrá un listado de elementos culturales y autóctonos bastante marcados. De ello darán fe Sor Juana Inés de la Cruz y el Inca Garcilaso, quienes no cerrarán los ojos a la riqueza cultural de los pueblos indígenas. Así pues, nos queda una literatura interesante, con elementos espléndidos como la huella renacentista, el pesimismo del barroco y lo sensacional del siglo de oro español. Lo anterior aderezado con el toque original del paraíso llamado América. Analicemos ahora los principales géneros literarios del barroco en Hispanoamérica. La narrativa. La narrativa barroca en Hispanoamérica navegó en medio del estilo testimonial de las crónicas y la novela exótica y adornada con un maravilloso lenguaje. Inicialmente este género se cultivó en la colonia, cuando aún se pensaba en que los textos serían leídos al otro lado del mar. Sin embargo, ya después los rasgos barrocos se importaron desde el viejo continente, y así los papeles se invirtieron. Ahora la narrativa era hispanoamericana, cultivada con la sazón del barroco, pero preparada con ingredientes locales. La lírica. En esta podemos observar una interesante mezcla entre el intento por llevar la religión al pueblo bajo el calor de la poesía, a la vez que un eco maravilloso del final del Renacimiento y la musicalidad, astucia e ingenio de los autores del siglo de oro español. Así, el contraste entre lo bello y la desilusión, la fantasía y la realidad, se entrelazaron en una poesía que estuvo a la altura en cuanto a métrica, figuras literarias y, por supuesto, motivos poéticos. La dramática. En esta predominan obras y autos que inician con la vida de santos y personajes bíblicos. De manera curiosa, el giro de tuerca se iría hacia el lado de la picaresca, las ocurrencias humanas, la ironía, el sarcasmo y cierta acidez que resaltó el tono general del barroco, pudo evidenciarse en creaciones con tendencia mordaz y, desde luego, personajes, escenarios y acciones que reflejaban la naciente cultura de la América de los virreinatos. Disfrutemos ahora de un top 5 de características de la literatura del barroco en Hispanoamérica. Número 5. No tiene fronteras exactas. A diferencia de Europa, el barroco en Hispanoamérica no se opondrá de manera tajante al Renacimiento, sino que, en vez de ello, hará una especie de transición progresiva a manera de un degradado. Lo anterior podrá evidenciarse con los primeros autores de este movimiento en el Nuevo Mundo. Serán autores con estilo renacentista, lírica, formas de confección, tópicos literarios y otros detalles del siglo XVI. No obstante, harán un magnífico empalme con el barroco sin que apenas se note. Número 4. Conserva algunos elementos esenciales barrocos. Temas fundamentales como la decepción, la inevitable victoria de la muerte, el pesimismo, la búsqueda de decoración y el excesivo recargue con tal de impresionar al lector, serán ingredientes que no harán falta en la receta literaria de este periodo.
Cabe precisar que el barroco en el nuevo continente es un tanto tardío, debido en parte a la repercusión posterior por el eco llegado desde Europa. Número 3. Riqueza de géneros literarios. Desde la lírica mezclada con épica en la Araucana de Alonso de Ercilla, pasando por la poesía de Valbuena, los textos con intención historiográfica del Inca Garcilaso de la Vega, la prodigiosa narrativa de Solís y Valenzuela, y llegando al deleite que nos brindó la 10ª musa, Sor Juana Inés de la Cruz, con sus poesías y obras teatrales, el barroco del Nuevo Mundo es un delicioso paseo sin restricciones por el amplio campo de los géneros literarios. Número 2. Hay influencia del siglo de oro español. Dado que algunas de las obras de Quevedo, Góngora y Lope de Vega llegan hasta las colonias, es cuestión de tiempo para que se contagie algo del estilo de hacer maravillas con las palabras, muy a la usanza del barroco español. El toque de ingenio, simbolismo y picardía de algunos escritos hispanos impactará de manera importante al barroco hispanoamericano. Y número 1, por primera vez, literatura americana. A diferencia de las crónicas de la conquista y la colonia, aquí se creó una literatura del Nuevo Mundo pensada en el Nuevo Mundo. Aunque ya hemos mencionado aquello del siglo de oro, la influencia española y otros detalles, no se puede negar que la producción literaria barroca en las colonias tiene ingredientes totalmente originales, arraigados a las costumbres de la tierra y los pueblos ancestrales, donde lo europeo se desvanece a lo lejos o mejor aún, ni siquiera es mencionado. ¿Te gusta esta forma de explicar la literatura? Pues bien, aprovecha este instante para que le des like y te suscribas al canal, compártelo con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales. Finalicemos conociendo una muestra de autores de este movimiento, sus vidas y obras más importantes. Alonso de Ercilla, 1533-1594, militar e intelectual español. Trayendo en su intelecto una interesante maleta de arte y conocimiento del Renacimiento, don Alonso tuvo la escalofriante labor de plasmar para la posteridad la conquista de Chile, nada menos que contra el aguerrido pueblo araucano. Obras importantes: La Araucana, obra enorme y muy difícil de crear. Inca Garcilaso de la Vega, 1539-1616. Interesante autor mestizo, nacido en actual territorio peruano. Su rol durante el barroco y la colonia destaca por su gran dominio intelectual, su fluidez con el castellano y su forma especial de retratar, en letras, los aspectos más importantes de la cultura inca y la española. Obras importantes: La Florida del Inca, Historia General del Perú, y una de sus obras más populares, Comentarios Reales de los Incas. Bernardo de Valbuena, 1562-1627. Gran poeta nacido en la península ibérica pero formado en Nueva España. Hombre de religión, pero también de letras, Bernardo confeccionó una poesía con una calidad lírica muy interesante. Obras importantes: Grandeza Mexicana, El Bernardo o Victoria de Roncesvalles. Juan Ruiz de Alarcón, 1580-1639. Gran escritor nacido en territorio mexicano actual. Influenciado por el siglo de oro español, Juan fue un vigoroso creador de obras teatrales condimentadas por la comedia, la sátira y el humor propios del barroco. Obras importantes: La Cueva de Salamanca, Los Favores del Mundo, La Verdad Sospechosa. Sor Juana Inés de la Cruz, 1651-1695. Impresionante escritora mexicana. Apodada la 10ª musa, Juana se convirtió en monja ya que, de haber sido una señora casada, no habría podido explotar
su potencial intelectual. Obras importantes: La Segunda Celestina, Amor es más laberinto, El Divino Narciso, Primero Sueño. Muy bien, y de esta manera hemos llegado al final del vídeo. Este servidor se despide deseándote éxitos y lucidez mental. No dejes de ver el próximo movimiento literario. Hasta entonces.